Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Excelente noche, qué gusto que nos acompañan en A Fondo, este nuevo horario, 9:30, justo para que tengan este análisis, esta reflexión antes de irse a dormir. Alejandro Guillén, director de Integridad Anticorrupción Puebla, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lidia, Ale, un gusto estar contigo. Damos la bienvenida a Cuauhtémoc, coordinador de la licenciatura de Comunicación en Ibero Puebla. Bienvenido tú también. Muchas gracias por la invitación. Que se repita, gracias a ti. Y el tema que vamos a estar platicando a continuación está bastante interesante. Si bien en Puebla, yo no recuerdo haber ustedes, bueno, si con Moreno Valle sonaba un poco, ¿no? El tema de espionaje, pero reciente no habíamos escuchado tema de espionaje. Y salió una nota de E-Consulta mencionando que la Fiscalía General del Estado vigiló 750 veces la ubicación de los poblanos por medio de un software. Hablemos del espionaje en general, ¿les parece? Vamos como de lo más reciente que podremos decir Moreno Valle. Y lo aterrizamos con lo que está ocurriendo ahorita. Inicio contigo, Cuau. Pues mira, bien mencionas que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle se documentó el uso de diferentes software de espionaje. Recuerdo mucho el famoso Galileo, ¿cierto? Que era un programa hecho por la empresa israelí NSO Group, que NSO Group después se volvió famosa también por el uso de Pegasus, que fue utilizado, si bien no tenemos registro a nivel estatal, sí a nivel federal por el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de la Fiscalía General de la República y durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente muy controversial por que se utilizó contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra las propias víctimas, que en casos de agresiones, pues se estaban documentando los casos y se utilizaba, recuerdo ahora mucho el caso de contra Carmen Aristegui y todo el equipo que documentó en la Casa Blanca, un hecho de corrupción, o que sea el mayor escándalo de corrupción que hemos tenido en los últimos años y cómo el software se utilizó para esta vigilancia. Hoy salen esta información donde pues puede haber un caso de abuso, ¿no?, del uso de estos programas de vigilancia en contra de ciertas personas en la entidad y bueno, vuelve a poner el foco en el tema de hasta dónde la protección de los datos personales, sobre todo en este contexto de las tecnologías de la información y comunicación. Claro, y aparte, porque ahora, ¿quién nos protege? ¿No? ¿Quién protege ese acceso a nuestra información? Entiendo que fue el Instituto de Transparencia quien obligó a revelar esta información por parte de la Fiscalía. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer, Ale? Es correcto, y pues mira, todavía existen los órganos garantes, todavía hasta el momento no los han desaparecido, pero ya no tardan en decir hasta luego, ¿no? De hecho ya hay una entrega-recepción entre el INAI y la Secretaría Anticorrupción, la que acaba de crear Claudia Sheinbaum, hay una especie de entrega-recepción, y mientras tanto pues están funcionando todavía los órganos garantes, pero independientemente de ello, lo cierto es que estamos ciertamente en una situación de incertidumbre jurídica en el sentido de que, bueno, pues a quién recurrimos a denunciar este tipo de actos, de acciones que no son nada nuevas ni mucho menos. Ustedes recordaban el asunto de Rafael Moreno Valle, pero podemos remontarnos más atrás y el gobierno federal en época del PRI con los instrumentos que en aquella época existían, que no son tan sofisticados como los de hoy, pero también se hacía espionaje y todos los estados hacen espionaje. Pensar que hay algún estado que en realidad no realice este tipo de actividades
resulta complicado o difícil, o por lo menos siempre lo van a negar, ¿no? Aunque en realidad lo hacen, y lo hacen en buena parte primero porque el objetivo fundamental para los estados, para los gobiernos, es, dice, para garantizar la seguridad de todas las personas que habitan en un territorio. Bueno, pues es importante el anticiparnos o el detectar a aquellas personas que pueden hacer que pueden cometer alguna acción que viole derechos humanos o que dañe o perjudique a la población, etcétera. Pero la pregunta que hace Cuauhtémoc Cruz me parece importantísima. ¿Hasta dónde el gobierno tiene el derecho, si podemos hablar de derecho del gobierno, hasta dónde el gobierno tiene el derecho de espiar, de meterse en la intimidad de las personas, en la vida íntima de las personas, en conversaciones que pertenecen al ámbito de lo privado, y hasta dónde ese mismo gobierno tiene la obligación de proteger y de no meterse en la vida particular de las personas, en la vida personal de las personas, y con ello, pues obviamente si ya sale fuera de derecho esto, pues estamos hablando de una violación a las garantías individuales, a los derechos humanos, al derecho a la privacidad, etcétera. Entonces creo que esa pregunta es interesante, y sobre todo para cuadrarla en la nota que se comentaba al principio. Esto que hizo la Fiscalía General del Estado de Puebla, de ordenar estas acciones de espionaje, hasta qué punto en realidad tenían el aval, tenían el marco jurídico, ¿no? O sea, para justificarlo, y hasta dónde pues en realidad se trató de una violación de derechos humanos. Claro, y justo estoy viendo desde 2021, el entonces titular Gilberto Higuera, quien deja el cargo para contender para ser ministro, que por cierto no pasó, ¿no? Pero en este caso, ¿qué? ¿Se va contra él por ser el titular de la Fiscalía? ¿Él se tiene que hacer responsable de este espionaje, o contra quién se iría? Yo creo que eso, a ver, los elementos que da la nota nos dan pie a que se tenga que ir a mayor profundidad. Bien lo decía Alejandro, el Estado tiene la facultad de poder utilizar estos programas de vigilancia siempre y cuando se cumplan objetivos legítimos, ¿no? Los propios estándares internacionales hablan, por ejemplo, de la protección de la seguridad nacional, ¿no? O sea, cuando pienso para intervenir ahora esta polémica que hubo la semana pasada sobre este avión estadounidense que llegó a territorio, a espacio aéreo internacional, pero entre las costas del Golfo de California. Hay ciertos objetivos legítimos que buscan a lo mejor combatir al crimen organizado, pues ahí se justifica el uso de estos programas de vigilancia, el orden público, ¿no? También tratar de prevenir delitos. Pienso cuando, por ejemplo, en materia de desaparición de personas, claro, es fundamental en las primeras horas, una de las facultades es, ¿dónde está la localización real de ese teléfono, de esa persona, que nos pueda ayudar a identificarla, localizarla, ¿no? Y prevenir que se siga dando la desaparición de personas. Esos objetivos están ahí, están planteados, y más bien en el caso que sale a la luz pública, habría que revisar si esos objetivos se están cumpliendo, para qué se hicieron, ¿no? O sea, si realmente se logró cumplir con ese objetivo legítimo, o en su caso, como ha quedado documentado, en otros casos, como en el caso de Pegasus, es un abuso con uso político, ¿no? Para espiar a las personas, para saber sus estrategias de defensa, ¿no? Que ahí sí hay una vulneración a la propia privacidad. En este choque de derechos donde el Estado pues sí tiene este legítimo derecho a vigilarnos o a espiarnos, pero con ciertas restricciones que tienen que venir también muy claras en la ley, con esta parte también de las autorizaciones judiciales, ¿no? Esto también, nada más como dar contexto, tuvimos entre 2013 y 2014, recordarán las reformas estructurales de Peña Nieto, de ahí hubo una emisión a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se permite esta colaboración de la justicia por parte de empresas de telecomunicaciones, de todas nuestras empresas que nos prestan servicios de telefonía celular móvil, por ejemplo, y también va ligado con la Ley General de Transparencia, donde hay esta obligación de transparentar cierta información
relativa a los mecanismos de vigilancia. Creo que ahí es donde faltan los contrapesos sociales y sobre todo institucionales, que bien decía Alejandro. Bueno, ahora todavía tenemos hasta el día de hoy, y en este momento que estamos platicando, los órganos garantes en materia de protección de datos personales, que todo indicará que a partir de marzo, de acuerdo como está la reforma constitucional, desaparecerán y perderemos ahí estos elementos, ¿no? Entonces sí pone como ahí que ahorita todavía no diría ir tras el fiscal, habría que ver realmente cuál fue el uso y si se cumplen estos objetivos legítimos. Justo, ¿no? Y si entra dentro de estas justificaciones, ¿no? Del para qué se utilizó. Y estaría muy interesante, dado los casos que tenemos, por ejemplo, de desaparición, y me viene a la mente el chico desde diciembre de 2023 que fue a vender la laptop, no me acuerdo si en Amozoc, detienen a la última persona que lo vio, pero el caso no ha avanzado, se manifestaron apenas en la fiscalía justo porque no hay un avance en la investigación, ¿no? Entonces, si fuera para realmente ubicar, ¿no? O esclarecer ese tipo de casos, se entiende, pero no dan más información, ¿no? Y de por sí, cuando utilizamos estas plataformas, cuesta mucho trabajo sacarles información que pues al contrario, ¿no? Les beneficiaría a ellos. ¿Por qué? Porque se está esclareciendo para qué se utilizó. Porque lo primero que se nos viene a la mente es para algo no bueno, ¿no vale? Así es, en efecto. Y yo creo que ahí sí es algo en lo que se tendría que trabajar, de nueva cuenta, creo yo, trabajar desde el punto de vista legislativo. Okay. El cómo le hacemos para precisamente limitar y garantizar que no se vulneren los derechos de las personas. Claro. Porque con la nueva institucionalidad existente, yo todavía, lo confieso, todavía no he terminado de analizar todo lo que ya reformaron en esa materia, Oye, todo lo que se le va a quedar a la Secretaría Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y cómo se va a hacer la réplica en los estados, porque aquí estamos hablando de una violación de derechos a nivel estatal, pero poco se ha hablado sobre el asunto a nivel federal. Entonces, me parece que todavía hay que ir viendo de qué manera se puede, como bien se ha comentado, que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de los individuos, en donde una de las prácticas que le es la que tiene facultad, pues es de buscar entrar en aquellos círculos en donde pues los criminales actúan en la oscuridad, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que no es la discusión. La discusión está en qué tanto estas prácticas de pronto se pasan de ese garantizar la seguridad de los individuos, se pasa a lo que es el combate a tus adversarios políticos. Y de eso, lamentablemente, pues tenemos en México un montón de casos. Incluso salió, recuerdo, en época de Peña Nieto, cuando se descubrió lo de Pegasus, que había varios, incluso comentaristas de televisión y varios que estaban ahí en la lista de los que habían sido espiados. Para algunos a lo mejor hasta les da caché, ¿no? A mí me espiaban todos los días el gobierno, que a lo mejor a algunos sí les encantaba, ¿no? Pero pues a otros en realidad dices, oye, pues se están metiendo hasta en mi recámara, asunto que pues eso evidentemente violatorio de derechos humanos. Entonces, falta legislar, hay que ir pensando en materia legislativa cómo le vamos a hacer, pero pues para eso hay que esperar a que terminen de cuajar primero bien las instituciones y la legislación secundaria de lo que van a hacer con esta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ver si a través de esa Secretaría, pues en realidad se van a cumplir los vacíos, o se van a cubrir los vacíos que está dejando el INAI y los órganos garantes. Desde mi punto de vista y hasta por donde lo que estamos viendo, no los va a cubrir, no los va a cubrir, y yo creo que esto nos va a dejar en una especie de limbo frente a casos como los que estamos comentando. Está como todo a modo, ¿no? Y lo hemos visto desde la reforma al Poder Judicial, como todo se va acomodando a favor de un color, ¿no? De un poder. Y obviamente al retirar estos institutos, estos organismos que eran muy aparte del gobierno, que no tenían nada que ver, pero obviamente iban en contra de,
pues yo también lo dudo, ¿no? ¿Tú, Cuauhtémoc, qué piensas? Sí, mira, el panorama que nos plantea la semana pasada en la mañanera la secretaria Raquel Buenrostro en cuanto a cómo vendrán las reformas, pues nos confirma una preocupación que hemos tenido desde la academia, desde la sociedad civil, en decir que estas reformas nos quitan al árbitro, ¿no? Y particularmente la preocupación del Instituto Nacional de Transparencia, porque vamos a perder dos facultades que tenía el INAI, que yo en clase digo que era como el bar de la transparencia, ¿no? Porque tenía la facultad, uno, de revisar las resoluciones de los órganos de transparencia local, es decir, si en este caso, por ejemplo, el Instituto de Transparencia no hubiera aprobado la apertura de la información, podíamos recurrir al INAI, ¿no? Pero también tenía la facultad de atraer ciertos casos en materia también de protección de datos personales para revisar los recursos de revisión de entidades o de sujetos obligados a nivel local, lo que nos permitía pues tener una mayor protección, ¿no? Claro. Hoy que desaparezca el INAI, que desaparezca incluso el propio Instituto de Transparencia Local y que estas facultades recaigan en la propia administración pública, pues nos habla de que va a haber un juez y parte dentro de estas propias dentro de estos temas. Y bueno, a mayor caso, el caso Ayotzinapa, ¿no? Que tenemos ahí y que se ha topado incluso con una orden presidencial de abrir información, pues se topa con la pared, en este caso del ejército, ¿no? Que también tiene que ver con el uso de Pegasus y bueno, ahí no tenemos como la transparencia, incluso también la propia protección de los datos personales. Entonces, el panorama, como bien decía Alejandro, pues se pinta muy negro en estos aspectos y pues tocará dar el seguimiento a la legislación secundaria, ¿no? ¿Qué tanto perderemos ahí en esta garantía de derechos humanos? En Puebla actualmente, recuerdo, mencionabas justo al inicio, Cuauhtémoc, el tema de los periodistas y los defensores a derechos humanos, ¿no? Creo que era muy marcado con Moreno Valle, todavía no me tocaba reportear como tal, algunos casos, sí, Chalchihuapan, por ejemplo, ¿no? Pero era muy marcado, ¿no? O sea, no salirte de la línea que te marcaban. Con Barbosa lo mismo, ¿no? Si no estabas a favor de, yo recuerdo por subir un tuit, no, pues olvídate, ¿no? Me vetaron y eso fue con el tema de la pandemia y su solución para evitar contagios. Ahora, ¿cómo ves el panorama? En cuestión para los periodistas, en cuestión para los defensores de derechos humanos. Pues mira, yo lo veo muy complicado porque al final de cuentas estos programas, regresamos a los programas de espionaje, pues han servido como esta forma también de presionar, ¿no? Tratar de llegar a las fuentes, tratar de llegar a esa información que están indagando por temas de corrupción, por temas de violaciones a derechos humanos y quedarnos sin este árbitro que nos pueda garantizar la protección, pues va a abrir mucho más a la vulneración a la privacidad y pues también a la violación al derecho a la información, porque pues no es un secreto que cuando a los periodistas los vigilan, los amenazan, pues también viene la autocensura, ¿no? Entonces se callan, ya no siguen reporteando y eso también nos afecta como sociedad en la calidad de información que estamos recibiendo. Entonces sí vendrá todo un panorama adverso para la libertad de expresión, perdiendo pues mecanismos de acceso a la información, mecanismos de protección de datos personales, porque también pues la gran parte de las solicitudes de información las siguen haciendo las y los periodistas, ¿no? Que utilizan estas herramientas para llegarse de información y después la sociedad nos beneficiamos con estos datos, ¿no? Tal cual como el claro ejemplo que estamos comentando, de que alguien va, pide, le niegan la información, recurre, ¿no? En ejercicio de su derecho y nos acaba informando y hoy estamos aquí platicando de esto. Exactamente, Ale. Sí, y gracias a que todavía en ese momento le tocó al... Y por cierto, el instituto, el órgano garante estatal, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla, del Estado de Puebla, el Itaipue, fue el que le tocó dar la información, asunto que me parece plausible, sobre todo porque yo por lo menos, y creo que tú también, y la Ibero y todos, criticábamos un tanto o un mucho el papel que había tenido el Itaipue durante los últimos años, y particularmente en la época de Rafael Moreno Valle. Exactamente. Incluso por ahí hay un trabajo que elaboraron ustedes allí en la Ibero, en donde se documentaba muy bien este asunto. Entonces, sí, es un tema que yo por lo menos lo que me parece que hay que resaltar aquí es cómo este Instituto de Transparencia lamentablemente ya hasta el último, ¿qué te gusta? 2, 3 años que se dio esta situación, es cuando comenzó pues a realizar un trabajo realmente ya
en cuanto a la esencia de su papel de ser un órgano garante, por eso se les llama así, un órgano garante del derecho al acceso a la información y de la protección de datos personales. Es una pena que ahora, justo cuando ya iba agarrando parece camino, ¿no? Parece que estaba agarrando vuelo, como me lo tumban. Entonces, bueno, es una situación realmente lamentable, porque es un retroceso, por un lado, en el tema de derechos humanos, y por otro lado, y ya en concreto, es un retroceso a las libertades en términos generales, ¿no? Porque, ¿qué garantías tienes tú que en realidad esos sean los únicos a los que espiaron, por ejemplo, ¿no? ¿Qué garantías se tienen? Entonces, sí, esto cuando está sin control institucional, sin control legal, pues se convierte en un arma por parte de quien detenta estos instrumentos de espionaje, en un arma para, como bien lo comentaba Cuauhtémoc, para limitar, entre otras cosas, las libertades de las personas en un Estado que supone que es una república democrática representativa y demás. Vamos a ir a una muy breve pausa, ¿les parece? Y ya volvemos con más. Recuerden, estamos en A Fondo, totalmente en vivo, nos pueden ver también por Facebook, MN Puebla, gracias. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más, con este análisis, hablando del espionaje, igual de estos organismos autónomos, ¿no? Preguntarles, la situación es complicada, nosotros lo vemos porque nosotros los utilizamos, pero los utilizamos para dar a conocer a la ciudadanía, y siento que la ciudadanía no tenía tanto contacto con ellos, a pesar que era una herramienta que todos podían utilizar. Entonces, siento que no hubo este movimiento social en contra de que desaparecieran, por la falta de información que tenían, por esta polarización que existió por parte de nuestras autoridades. Sí, yo creo que, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, que viene muy de la mano, es un derecho relativamente muy joven, ¿no? Tuvimos las primeras reformas y las primeras leyes por ahí del año 2002, la primera reforma constitucional en 2007, ¿no? Entonces apenas estábamos como implementando los mecanismos, ¿no? Sí. En la reforma de 2015 dimos un fortalecimiento al Instituto Nacional de Transparencia, hubo una nueva ley que en su momento fue catalogada la mejor ley de transparencia a nivel mundial, pero como pasa en México y en otros países, entre lo que dice la ley y la práctica, todavía no acabamos de aterrizar, y yo creo que ahí sí nos faltó, ya en una mirada muy crítica, el seguir trabajando desde sociedad civil, desde la academia, en esta promoción del propio derecho de acceso a la información, porque sabíamos que desde el Estado no iba a venir esta responsabilidad o este cumplimiento de la promoción, porque es un derecho que incomoda, ¿no? Justo por lo que estamos hablando, el transparentar, el abrirse, el revelar su actuación, pues se vuelve incómodo también para ellos, entonces no se iba a promocionar. Y hoy vemos que, pues, en la defensa, a diferencia, por ejemplo, del movimiento que hubo para defenderla al Instituto Nacional Electoral, pues en el INAI, aunque se intentó movilizar, pues era algo como que estaba ahí, que la gente desconocía, que no se ejercía, y bueno, derecho que no se conoce y no se ejerce, pues es un derecho que se atrofia, ¿no? Y por tanto, pues también creo que nos toca un poco de responsabilidad hoy en este contexto desde la sociedad civil y la academia de regresar y decir, bueno, ¿qué nos faltó? Que podemos seguir trabajando y pues volver a reacomodarnos y seguir impulsando estos derechos, ¿no? Tampoco decir, bueno, sí es reconocer como esta parte de responsabilidad,
frente a esto que vino en la actuación del Estado, porque también nos faltó combatir un poco en el discurso y decir, bueno, los ahorros que se prometían no van a ser realmente ahorros, ¿no? Incluso en la propia conferencia de prensa de Recol Buenrostro ya hablaba que el ahorro iba a ser menor a lo que se había prometido en la iniciativa de ley, ¿no? Que incluso el uso de ese presupuesto pues era un presupuesto relativamente ficticio, ¿no? Porque no se consideraban cantidades totales, y decíamos, bueno, también la propia iniciativa contempla que se quedará personal de estos órganos que desaparecerán y pues a los cuales habrá que por lo menos seguirles pagando el salario. Entonces no es un ahorro total, ¿no? Entonces sí creo que ahí sí nos faltó un poco más en el seguir fortaleciendo y seguir promoviendo en la ciudadanía el acceso a la información. Ale. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál ahorro? No, o sea, en realidad fue el pretexto, fue un pretexto para desaparecerlos precisamente porque el Instituto Nacional Electoral fue, como bien lo comentas, fue una institución muy incómoda para el gobierno, sobre todo porque los últimos 6 años tuvimos un gobierno que por lo menos se creyó, se sintió como un grupo de personas que alcanzan el poder porque se los dio el pueblo, la mayoría del pueblo, y por lo tanto, como nos lo dio la mayoría del pueblo, somos un gobierno democrático. Como gobierno democrático podemos hacer lo que se nos pegue la gana, prácticamente. Y entonces, y así se comportó, porque buena parte de las instituciones y de los marcos legales pues fueron siendo poco a poco vulnerados. Bueno, o sea, vimos todo lo que hicieron desde el comenzar a faltar a las reglas, a las normas institucionales, electorales, hasta lo que acabamos de ver con lo que hicieron con el Poder Judicial. Entonces, hoy, por ejemplo, no, si tú quieres recurrir a la Suprema Corte, pues yo no sé quién te va a garantizar ya tu derecho de que respeten lo que diga esa Suprema Corte en este momento. Entonces, creo que ahí el punto que vimos en los últimos 6 años es precisamente que les estorbaba y tomaron como pretexto el asunto de que gastaban mucho, o para cómo por ahí se dieron por ahí un par de escándalos de algunos de los titulares de lo que es el órgano representativo ciudadano dentro del INAI. Y eso fue lo que pues les vino como anillo al dedo para decir, bien, ya ven cómo son bien corruptos. Entonces, en fin, se les acomodaron las fichas y finalmente los desaparecieron. Pero hay algo que creo que no ha desaparecido y que es muy importante, independientemente de las fallas que se tuvieron para defender al INAI, porque sí, quizá nos faltó un discurso de pedagogía social, ir más a las escuelas, en fin, entre jóvenes, ir a auditorios más con personas un poquito fuera, salirnos de la academia quizá nos faltó, para que le enseñáramos a las personas para qué servía en la cotidianidad el tener una institución como la que teníamos de transparencia, acceso a la información. Pero independientemente de las fallas que tuvimos en la defensa y sobre todo cuando vino el golpe por parte del gobierno, hay una cosa que finalmente queda. El hecho de que, aunque desaparezca esta institución, el derecho a la información es un derecho humano. Y por lo tanto, pues eso me parece que es un principio para volver a pelear, o por lo menos tratar de alegar, tener ese fundamento en el alegato frente al gobierno, decir, bueno, pues esto es un derecho humano que me lo tienes que respetar, y yo no sé si lo vayas a hacer, no nos garantiza nada que lo hagas mediante una secretaría. Entonces pues hay que buscar una nueva fórmula a través de la cual sí me lo garantices, pues a lo mejor un nuevo árbitro, posiblemente, pero pues va a depender mucho de que también políticamente se equilibre este Congreso, porque así como está va a ser muy difícil. Va a ser complicadísimo. Va a ser muy difícil, entonces, y que obviamente pues se respeten en el futuro las instituciones democráticas y que los votos de las personas se cuenten para poder aspirar a un Congreso equilibrado, porque esto que ha ocurrido en tan solo este año, a partir del 5 de febrero y demás, pues ha sido una avalancha de reformas en donde pues la institucionalidad existente con la cual veníamos construyendo democracia, incluyendo los organismos autónomos, entre ellos el INAI,
pues en este momento ya no están. Pero el derecho humano a exigir a exigir la información que es pública, que es información que se genera por los recursos que se obtienen por la vía del pago de impuestos y demás, yo creo que ahí está y es un asunto que podemos seguir reclamando. Hasta el momento. Hasta el momento. Y mencionabas hasta marzo, ¿no? Que es cuando se empiezan como a acomodar. Oye, ya estamos a nada, ¿no? Se está pasando rapidísimo este año. Y todavía genera esta duda, ¿no? Ok, desaparecen, ¿y cómo le vamos a hacer? Existe esta otra autoridad que nos están poniendo, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Va a funcionar de la misma manera? Entiendo, se tiene que bajar, ¿no? A los estados, ¿cómo va a funcionar en los estados? Mencionaban hace un momento, como para ir concluyendo este tema, y me gustaría platicar sobre la soberanía de nuestro país, pero para ir concluyendo el tema de el espionaje y la transparencia, ¿cómo irlo bajando? ¿Cómo ir entendiendo cuando apenas íbamos arrancando, ¿no? Íbamos arrancando bien, porque ahí está, ¿no? Trabajando, pero que realmente dieran los resultados para lo que fueron creados, apenas íbamos, ¿no? Estamos hablando, mencionabas 4 años más o menos. Sí. Imagínate, entonces ahora es un retroceso y tratar de entender esa nueva dependencia para ver si va a ocuparse de los mismos retos. ¿Conclusiones, Cuauhtémoc? Pues mira, vienen semanas claves, de acuerdo con la Cierto. reforma constitucional en materia de simplificación orgánica. Tiene el Congreso el plazo hasta finales de marzo para emitir la nueva Ley General en materia de transparencia, que será justo donde se pongan las nuevas reglas, ¿no? De cómo operarán esas nuevas instituciones que se estén creando, cómo se garantizarán a través de qué mecanismos el acceso a la información, ante quién podremos recurrir. Y yo creo que ahí viene la invitación también a quienes nos escuchan, ¿no? A que hagan este acompañamiento de observancia, de vigilancia en el propio Congreso, ¿no? Ver cómo se implementarán estas leyes, ¿no? A partir de la Ley General vendrá toda la adecuación a nivel estatal, ¿no? Ya tendremos aquí también los procesos en Puebla, donde pues nos toca este acompañamiento, esta observación y pues tratar de que este retroceso no sea mayor, ¿no? Poner justo la lupa en cómo quedarán estas reglas para tratar de ganar algunos espacios todavía en la ley secundaria. Ale. Sí, coincido con Cuauhtémoc, yo creo que ahí está la siguiente batalla, ¿no? La parte cabildeo, en fin, ir viendo con los legisladores de que el daño sea el menor posible, porque el daño está hecho, es un daño el que Sí, claro. institucional el que se acaba de realizar, el que acaba de ocurrir, y lo que nos queda, lo que nos resta es precisamente evitar un daño mayor, y eso lo podemos evitar mediante el cabildeo e ir viendo cómo funciona en la práctica, ya con las reglas concretas, el caso de la ley secundaria, aunque sí queda en principio la pregunta, la duda de que si en realidad el ser juez y parte le va a garantizar al ciudadano frente al gobierno, le va a garantizar su derecho de acceso a la información. Eso es lo que yo creo que está bastante cuestionable, porque en ningún lado, en ningún lugar, ¿verdad?, el gobierno es el que te garantiza el derecho de acceso a la información. No les realmente conviene, ¿no? Incluso a ellos. Por eso se creó ese organismo autónomo, que fue tan incómodo. Por eso es necesario que sea autónomo. Así ¿no? es, en efecto, de ahí la necesidad. Entonces, bueno, pues si se destruyó pues habría que ir pensando cómo funciona ahora con las nuevas reglas, y pues si no funciona con las nuevas reglas, pues hay que ir pensando en otro organismo autónomo, ¿no? Justo, yo me quedaría con eso, ¿no? Ir pensando en qué otra instancia podría, entiendo también que es de empezar pues desde cero, ¿no? En pañales todavía, pero sí necesita ser totalmente aparte, y justo esos espacios también que existan más para que la gente reflexione y conozca, ¿no? Qué es lo que se está perdiendo y qué es lo que se necesita ganar, ¿no? Y qué es lo que nos está diciendo el gobierno. Oigan, cambiando de tema, recuerden, leemos sus comentarios 22 26 30 28 00. Mucho se habla sobre esta soberanía nacional, lo tocábamos un poco en el programa anterior. Ale, ¿qué es soberanía nacional? Bueno, en primer lugar, soberanía significa, en términos llanos, significa aquella entidad que está por encima de todos los demás. Eso es lo que significa soberanía, lo que está por encima de todos los demás. Y este tema de la soberanía, por lo menos en el ámbito de la teoría política, de las ideas políticas, viene desde el siglo XVII, XVIII, allá en el XVII con Jean Baudin, me acuerdo, por ahí mis clases de historia de las ideas políticas, en donde, entre otras cosas, de lo que se buscaba en aquella época era cómo el gobierno tenía que estar por encima
de las disputas religiosas. Okay. Cómo tenía que ponerse fuera de esos conflictos que había entre católicos y protestantes, y entonces, bueno, pues había que buscar que el gobierno dentro de un estado fuera o estuviera por encima de esas disputas religiosas. Pero ya después fue cambiando esto poco a poco. Recuerdo también Thomas Hobbes, por ejemplo, que lo que hace ser a Leviatán es precisamente que, entre otras cosas, el gobierno es el que tiene la fuerza física para garantizar la seguridad de los individuos, que es la razón de ser del Estado. Okay. Entonces, ahí es en donde vamos observando cómo ya la palabra soberanía va adquiriendo o va siendo una característica propia de un Estado moderno, en donde su gobierno, que tiene la fuerza física para hacerse obedecer dentro de un territorio, es el soberano en cuanto a que tiene ese monopolio, ya en términos de Weber. Perdón que esté muy académico, no, pero está bien, me estoy acordando de todas estas clases. Ya con Weber ya estamos hablando de el monopolio legítimo del uso de la fuerza, que eso es lo que lo pone por encima de los individuos. Okay. De ahí que el gobierno es un gobierno soberano dentro de un Estado soberano, y ahí la soberanía también se entiende como un principio de igualdad frente a los otros estados. Es decir, ningún estado está por encima de otro. Okay. ¿No? Estamos hablando de que en este caso Estados Unidos pues no está por encima de México, ni Canadá está por encima de Estados Unidos, o viceversa, por encima de México y México sobre cualquiera de Latinoamérica. No es así, en principio. Pero hemos visto, eso ¿verdad? Es lo que dice la eso teoría, es lo ¿no? que dice el ámbito teórico académico, pero en la realidad lo que hemos visto pues a lo largo de estos siglos, lo que hemos visto es cómo el desarrollo del Estado moderno ha implicado, entre otras cosas, guerras en las cuales se impone siempre el más fuerte. Entonces, para el caso del que estamos hablando, que es el caso de México y la soberanía nacional, bueno, primero tenemos que preguntarnos en el ámbito interno, ¿qué significa que un grupo de personas que se adueñan de partes del territorio nacional por la mala, que cobran derecho de piso, que hacen lo que quieran en esas poblaciones que controlan con armamento que viene, no sabemos de dónde, porque parece que no pasan por la frontera, sino que quién sabe por dónde las mete, pero meten las armas, en fin. Entonces, la pregunta es, esta criminalidad organizada, que es de la que estamos hablando, que controla esos territorios, ¿qué tan soberano es el gobierno mexicano cuando no tiene el control sobre esos territorios? Y lo estamos viendo en este momento cómo hay estados, zonas de diversos estados de la República. Los dos ejemplos que ahorita están ahí latentes, ¿Sinaloa? el caso de Sinaloa, el caso de Tabasco, Tabasco. Chiapas, bueno, estamos observando el cuestionamiento al Estado soberano, al gobierno soberano, porque somos también Estados soberanos, ¿no? Los estados que pertenecemos a la Federación, pues es un cuestionamiento en el sentido de estar por encima de aquellos en aquellos territorios en donde se tiene un control territorial, en donde el único que usa la fuerza física es el gobierno. No es cierto, está siendo cuestionado esta soberanía, esta vertiente de la soberanía. Sin embargo, esto parece que no existe. Aquí la única soberanía que se puede vulnerar es aquella que viene de la intromisión de los Estados Unidos, en cuanto a que tiene la capacidad tecnológica, etcétera, para, pues ya lo comentaba al inicio Cuauhtémoc, ¿no? El asunto de este avión, que por cierto ya descubrieron que no ha sido una misión, sino que ya fueron 9, 10 misiones las que ya anduvieron por aquí, por territorio nacional, espiando, ¿no? Entonces, o a lo mejor no precisamente el espacio aéreo nacional, sino que ya han merodeado, ¿verdad? Aunque sea encima de aguas internacionales, etcétera. Pero andan monitoreando, andan viendo qué información pueden sacar. Entonces, se pide, ¿verdad? Se pide una unidad en torno a la posible violación a la soberanía nacional por parte de los Estados Unidos, pero pues los mexicanos que están sufriendo la criminalidad organizada, ellos quién los defiende, ¿no?
Entonces, y hemos visto cómo ha avanzado. Ahí ¿no? tenemos, sí, pues, observa, hay territorios en los cuales quien manda es la criminalidad organizada. Y han hecho pactos con gobernadores, con presidentes municipales. Claro. Vaya, la tragedia esta de Ayotzinapa, ya que la recordabas, pues comienza por ahí. El pacto entre un presidente municipal con criminales organizados. Entonces, esa es, digamos, la contradicción que yo por lo menos puedo observar en esta discusión sobre la soberanía nacional. Sí, pues sí, yo estoy de acuerdo en que ningún otro gobierno, ningún otro estado, fuera del gobierno mexicano, quiera venir aquí a aplicar fuerza física. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y lo defiendo. Lo que no defiendo es que de pronto digan, es que van a invadir nuestro territorio y demás, cuando tenemos territorios, parte del territorio nacional, en donde el Estado no está siendo soberano. Uh-huh. O sea, hay criminales a los cuales también hay que combatir, no nada más al mafiosare que viene del exterior, ¿no? Sino que aquí también hay gente que hay que combatir, que ya estamos viendo que, por cierto, hay ciertamente un cambio en la política de combate a la criminalidad organizada, ciertamente hay un cambio, pero pues de aquí a que dé resultados toda esta estrategia de inteligencia y demás, creo que pone al gobierno de México en una situación bien complicada. Claro. Porque ¿cómo le va a cumplir a los norteamericanos? Porque eso es una exigencia de Trump. Y es una exigencia en la cual, oye, yo ya no quiero que pase el fentanilo. Y si no quiero que pase el fentanilo, pues es porque tú allá adentro tienes que combatir a tus amiguitos. Entonces, porque literalmente se pintaron como amigos, ¿no? Como aliados después de esa estrategia de abrazos, no balazos. Oye, le dábamos más material para que criticaran y pensaran, bueno, que no teníamos el control, que no se tiene el control, que no es como nada falso, porque hemos visto cómo ha avanzado en Sinaloa, hemos visto casos de violencia. Oigan, hoy en Puebla, ¿qué onda con la Sierra Norte? Exacto. ¿No? O sea, la situación es compleja. Exactamente. Sí. O sea, la situación es compleja y siento que sigue avanzando quizás este plan nacional de seguridad que viene con esta tecnología que antes no se utilizaba, ¿no? Que, bueno, llama la atención, pero es algo a largo plazo. Y lo que se necesita ahora es a corto plazo, ¿no? Exactamente. Porque si bien ya lucen rebasados en algunos puntos, oye, si tú dejas y permites que siga subiendo, va a seguir expandiéndose en más entidades, ¿no? Y hechos más violentos, como lo que vemos todos los días en Sinaloa. Cuéntame, ¿qué opinas? Bueno, y también no negar que viene una lucha discursiva, ¿no? Viene la disputa por narrativas desde el tema desde el ámbito de la comunicación, donde veremos discursos nacionalistas, discursos de defender la soberanía, ¿no? Entonces sí vendrá una disputa más allá de la actuación, pues la parte de ganar estas disputas en redes, en la prensa, ¿no? Pues, sí, también como ha gobernado Donald Trump a partir de declaraciones en redes sociales, ¿no? Entonces también no perdernos en estas narrativas de lo que hay en el fondo y cómo protegemos o garantizamos derechos humanos, ¿no? Porque al final sí viene toda esta defensa de los soberanos y tal, pero pues vemos que también hay nuevos elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera, ¿no? Insisto, necesitamos garantizar el derecho a la información para saber realmente qué acciones se están tomando y qué impacto vamos a tener, porque digo, en términos de derechos humanos no es negable que vamos a hacer el muro, ¿no? Y ahí es donde pondremos como esta fuerza del Estado para detener a los migrantes que vienen de contextos muy de crisis en Centroamérica y que bueno, eso de repente no lo veremos cuando esté la disputa en las narrativas. Vamos a ir a otra muy breve pausa y regresamos ya para las conclusiones, ¿les parece? Recuerden, estamos en A Fondo, leemos sus comentarios 22 26 30 28 00. Ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia,
Exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Ya volvemos aquí en A Fondo, seguimos platicando, ya vamos con las conclusiones de espionaje, ya lo tuvimos, soberanía. ¿Cómo concluimos, Ale? Teníamos todavía 5 minutitos, nos alcanza. Sí, mira, nada más con respecto al tema del espionaje, sí vale la pena el aclarar que habría que ver cuál es la respuesta del entonces fiscal general. Va a estar bueno, ¿no? Saber cuándo nos va a contestar, cuándo va a contestar. Si de todos modos, leyendo esta nota que con gusto compartimos en redes sociales o si nos mandan mensaje, costó trabajo, ¿no? Que dieran la información, que contestaran. Ahora, un personaje que, si bien entiendo, buscó participar en otro lado, ya no está tan pendiente de lo que hay en Puebla. ¿Cómo va a ser como la respuesta que pudiera dar? Y ahí puede haber una acusación también, dependiendo quiénes fueron los afectados. Entonces yo creo que esto apenas es el principio de un problema. Y espero que sea así, ¿no? Que apenas vaya comenzando y que realmente haya como un seguimiento para saber hasta dónde se puede llegar, ¿no? Exactamente, pero mientras tanto yo creo que el fiscal, en todo caso el exfiscal, tiene la oportunidad de decir, bueno, pues a ver, esto se realizó por asuntos de seguridad nacional y además entonces se justifica, ¿no? Lo que sea son A, B, C, D, F, G, estos cuates operan en la Sierra Norte, estos cuates operan en la Mixteca, estos cuates operan en la Sierra Negra, en fin, ¿no? Por poner algo, ¿no? Entonces, esa creo que es otra conclusión que vale la pena mencionar, que esto apenas comienza, ¿no? Y que habría que ver cómo contesta el exfiscal, que bueno, pues tendrá sus argumentos. Ahora, en lo que toca al asunto de la soberanía, rapidísimo, sí, creo que el hecho de que existen estos discursos nacionalistas en donde se busca la unidad, se quiere que haya unidad nacional en torno a una posible agresión por parte, viéndolo ya desde el punto de vista del derecho internacional, a una posible agresión por parte de los Estados Unidos, realmente sí, qué bueno que exista esta iniciativa, pero yo al menos cuestiono, ¿y qué hacemos para defender la soberanía del Estado Nacional hacia adentro? Hacia afuera me parece perfecto su discurso, pero hacia adentro, ¿cómo le hacemos para que realmente el Estado vuelva a ser un Estado soberano, que recupere el control de esos territorios en los cuales la criminalidad organizada está vulnerando derechos humanos todos los días, desde el asunto del cobro de piso hasta los homicidios, ¿verdad? Que seguimos viendo todos los días? ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar esa soberanía dentro del territorio nacional? Y la exigencia de Trump del asunto del fentanilo y demás, bueno, también ya nuestro gobierno ha contestado en el sentido de que pues allá también investiguen a la gente que está pasando por allá el fentanilo, la distribuye y demás. Tiene toda la razón, pero mi pregunta como mexicano es, aquí adentro, ¿qué estamos haciendo para garantizar esa soberanía nacional en la cual el gobierno tiene el derecho exclusivo del uso de la fuerza y la hace valer frente a los criminales? Esa es la pregunta que yo la dejaría como especie de conclusión. ¿Cómo le vamos a hacer realmente para recuperar hacia adentro la soberanía nacional de nuestro Estado mexicano? Y yo no es ligando los dos temas, también proteger el tema de derechos humanos y no perdernos en estos discursos que ahora vendrá con el combate al fentanilo, de que en pro de la seguridad se limiten nuestras libertades, ¿no? Porque creo que también mucho se ha ampliado el tema de la vigilancia, el tema del espionaje, para combatir al crimen organizado, ¿no? Y el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, pero que vemos cómo se malutilizan estas herramientas, ¿no? Entonces, que
estos discursos en pro de la seguridad no nos lleven también a entregar nuestros derechos, particularmente que hablamos hoy de la privacidad, por este falso beneficio a veces, ¿no? De que, pues sí, que me vigilen, que me espíen, porque sé que hay un bien mayor, cuando a veces hay un abuso por parte del Estado. Y con lo del fiscal también vendrá, retomando la parte académica que decía Alejandro, pues cuando hablamos de rendición de cuentas, pues la transparencia es solo un elemento que nos lleva a la propia rendición, vendrá que ahora el Estado, más allá también del propio fiscal, quien esté en la titularidad de la Fiscalía, y el propio Estado nos explique, nos justifique estos actos para ver si entran dentro de estos objetivos legítimos y en su caso, si hay alguna vulneración, pues haya las sanciones correspondientes, ¿no? Que no se quede nada más con, tenemos estos casos, o sea, si hubo un abuso, pues hay que castigarlos justo en estos contrapesos también para garantizar un Estado de Derecho. Y esperar a marzo, ¿no? Esperar a marzo, esperar a ver los cambios y cómo van a ser estos cambios. Sí, es correcto. Que se ve complicado, ¿no? Se ve complicado, pero bueno, pues yo creo que gente como tú, Lidia, tus colegas, como Cuauhtémoc en la academia, y bueno, los que estamos en organizaciones de sociedad civil, pues yo creo que tenemos que dar esa, no última batalla, pero sí esa al menos batalla, continuar, ¿no? Más bien con la batalla de defender un derecho humano, finalmente es un derecho humano, defender un derecho humano, que ya habíamos alcanzado garantizarlo, bien o mal, pero lo habíamos logrado el que se le garantizara al ciudadano a la hora de que preguntara sobre algún asunto público, le negaran la información y entonces existía ese órgano para decirle al gobierno, oye, ¿sabes qué? Tiene la obligación de darle la información a la persona que te lo está pidiendo. Entonces, pues yo creo que seguir en esta batalla mientras podamos y mientras Dios nos preste vida, pues yo creo que vamos a seguir en ello, seguir ¿no? alzando la voz. Así es. Cuauhtémoc, qué gusto. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues nada, invitar no solamente en estas luchas por la transparencia ha sido fundamental la alianza periodistas, academia, sociedad civil, sino también la participación de las y los ciudadanos, ¿no? Entonces aquellos que nos escuchan, pues también que se involucren más, conozcan más sus derechos y sobre todo los ejerzan, ¿no? Vendrá en estas batallas de la transparencia, pues también el hacer solicitudes de información desde lo más simple, saber cuánto se gastaron en tapar el bache, en el alumbrado, ¿no? Hasta las grandes investigaciones, eso ayuda a fortalecer el derecho y entre más lo ejerzamos, mayor presión social podemos hacer. Y me quedo con esta frase que decías, derecho que no se conoce, pues no se ejerce. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Lidia. Cuauhtémoc, un gusto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes allá en casa. Gracias por acompañarnos. Recuerden, pueden volverlo a ver en nuestro portal www.meganoticias/Puebla. Ahí se meten y ahí pueden volvernos a escuchar esta participación y justo generar esta reflexión. Muchísimas gracias. Buenas noches.